Cuando nos hablan de Corea del Sur, lo primero que se nos viene a la cabeza es tecnología, K-pop, series, películas, belleza o riqueza, o sea, un país perfecto. ¿O no? Corea del Sur actualmente se encuentra dentro de los 20 países más ricos del mundo, pero también está entre los 5 países con más depresión y suicidios. Es algo que resulta raro, tomando en cuenta que todos sus productos que nos llegan denotan profesionalismo y felicidad. ¿O no es así? Hola a todos, yo soy Mew y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a explorar y determinar el gran problema que tiene Corea del Sur con respecto al perfeccionismo y cómo esta tendencia literalmente está llevando al país a su desaparición. Para comenzar debemos dejar en claro que Corea nunca fue un país precisamente perfecto. Durante gran parte de su historia, Corea del Sur fue un país agrícola y pobre. Después de la Guerra de Corea en la década de 1950, el país estaba devastado y su economía se encontraba en una situación crítica. Sin embargo, a partir de la década de 1960, el gobierno surcoreano comenzó a implementar políticas económicas innovadoras y atraer inversión extranjera para impulsar la industrialización y el crecimiento económico. Es a lo que llamamos el milagro económico de Corea del Sur, que no lo vamos a explicar en este video. Si te interesa un video sobre este tema, dímelo en los comentarios. Tras esta creciente de la economía en el país, comenzaron con la fiebre de tener todo lo más estructurado y perfecto posible. Todo comienza literalmente desde el nacimiento. Los coreanos tienden a ser xenófobos, por lo que el estatus social, género y color de piel, al momento de nacer, van a determinar tu vida para siempre. Por esto los padres desde muy pequeños obligan a los hijos a tener un rendimiento académico inhumano. Esto se debe a que externamente, la educación en Corea del Sur tiene fama de ser de las mejores a nivel mundial. A cambio, el grado de exigencia al que se somete a los estudiantes desde niños es muy alto. Según el National Center on Education and the Economy, un niño pasa 8 horas de media en el colegio. Además, los alumnos asisten 220 días al año a la escuela, con tan solo 6 semanas de vacaciones. Tanto así es el sistema de competitivo que se han creado los Hagwons, que son literalmente escuelas privadas a las que asisten los estudiantes después de la escuela tradicional. Esto se debe a que los padres animarán a sus hijos a estudiar duro desde una edad temprana para que puedan asistir a una buena universidad. Por esto enviar a los niños a los Hagwons después de la escuela ordinaria también se considera normal. De hecho, existen actualmente Hagwons para cualquier actividad: presentarse a un examen de universidad, ser rapero, bailarín, idol, ejercer trabajo social, etc. Estas formaciones convierten al mercado laboral en Corea del Sur una jungla con oportunidades solo para los más capacitados. Por ende, todos se sienten en la necesidad de estudiar más y más duro, con el objetivo de pasar el Suneung, el famoso examen para asistir a la universidad, con una duración de 8 horas que literal para todas las actividades del país, ya que aquí se verá si tendrás un futuro exitoso o no. Si tuviste la fortuna de entrar a una universidad y salir con buenos contactos, portafolio y calificaciones, llegarás al infierno del mercado laboral en Corea. Corea del Sur es la nación más desarrollada que tiene la jornada laboral más larga, según la OCDE. En 2018 se aprobó una reducción de jornada de 68 horas a solo 52, y se ha intentado volver a ampliar recientemente hasta las 69 horas. Los surcoreanos trabajaron una media de 1.915 horas anuales en 2021, 199 horas más que la media de los países miembros de la OCDE, y solo por detrás de México, Costa Rica, Colombia y Chile. Muchas veces la gente se tiene que quedar más horas en la oficina simplemente por obligación, porque tú no te puedes ir de la oficina hasta que tu jefe se haya ido, es lo que mencionan trabajadores de este territorio. Como parte importante de la cultura laboral coreana, encontramos el Hoesik. Los trabajadores se reúnen después de la jornada laboral para beber y comer, en muchos casos por presión social de sus compañeros o su jefe. De este modo, gran parte del tiempo libre de los trabajadores está a disposición de la empresa, lo que complica el equilibrio entre trabajo y vida personal. A la presión social que suponen los resultados académicos y laborales, hay que sumar la importancia que la sociedad coreana da a la apariencia. Se estima que en 2021, en Corea del Sur se llevaron a cabo 2.600 cirugías, según la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos. Ello supone un 5,9% del total de intervenciones cosméticas a nivel global. Muy unida a la cosmética y la estética está la industria del K-pop, un género musical que es capaz de mover $10.000 millones al año y que supone una influencia notable a la hora de establecer los cánones de belleza. A los idols, las estrellas de este mundillo, se les obliga a mantenerse por debajo de los 50 kilos y están sometidos a jornadas maratonianas de 12 horas de ensayos. Con esto nos damos cuenta que no importa a qué clase social pertenezcas en Corea, la presión social siempre va a existir. Con esto se explica por qué tanta depresión en el país, por qué tantos famosos del medio musical se quitan la vida, así como es una de las naciones más privadas de sueño del mundo. También tiene la tasa de suicidios más alta entre las naciones desarrolladas, el consumo más alto de licor fuerte y una gran cantidad de personas que toman antidepresivos. Sumando a esto, el país se está quedando sin gente. Según estudios, en 50 años el número de personas en edad de trabajar bajará a la mitad. El grupo elegible para prestar el servicio militar obligatorio se reducirá un 58% y casi la mitad de la población tendrá más de 65 años.
Esto es porque las personas no quieren tener hijos, gracias a la presión por ser perfectos, los altos costos de vida, las expectativas que se tienen de una pareja y el absorbente mercado laboral. Corea cada año va en estancamiento con una tendencia decreciente. De hecho, tan fuerte es el tema que hay un plan del gobierno para repoblar áreas rurales, con incentivos económicos, así como una tendencia de mujeres coreanas dispuestas a casarse con extranjeros con tal de salir de esta burbuja tan tensa. De ambos temas, ya hice un video que te dejo en las etiquetas de arriba. Sin más, toca despedirnos de este video, preguntándoles a ustedes qué creen que debería de hacer Corea dentro de la sociedad para parar con esta tendencia de la perfección y buscar una nación más feliz. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Me despido de ustedes, yo soy Mew y hasta el próximo video.